Muy buenas tardes, alumnas de séptimo de inicial. Vamos a empezar la clase y en el Classroom he enviado la tarea que justamente hoy día voy a explicar acerca de elaboración de un texto en inglés. También he mandado videos, diferentes videos en el WhatsApp acerca de cómo elaborar textos, entre otras cosas, explicación de fonética, etcétera. Bueno, entonces en este momento lo que vamos a hacer es abrir esa hoja justamente de la tarea. Vamos a abrir para explicarles cómo sería la tarea. Bien, estoy abriendo una hoja de Word donde vamos a utilizarla para poner como ejemplo, ¿no? Bien, a ver. La hojita que ustedes van a abrir en esta clase, esta tarea, mejor dicho, es así nada más. ¿Qué dice acá esta hojita? Vamos a leer. Tarea de elaboración de texto. En esta tarea se debe elaborar un texto de unos 5 párrafos, teniendo en cuenta los signos de puntuación, los conectores. A ver, vamos a ir anotando uno por uno lo que vamos a ir explicando. Párrafo, primero explicamos lo que es párrafo, luego signos de puntuación, vamos a explicar todo eso. Luego vamos a explicar los conectores. Luego vamos a explicar los tiempos gramaticales. Los tiempos gramaticales. Claro, porque en un texto tiene que entrar los tiempos gramaticales, ¿no es cierto? A ver, acá esto debe ir abajo. Bien, entonces, los tiempos gramaticales. Porque eso es lo que dice acá, ¿no? Los tiempos gramaticales que hemos estudiado, entre ellos el futuro, el uso de will, going to, también en dicho texto debe ir presente simple en sus 3 formas. Vamos a poner acá en sus 3 formas. Cada tiempo gramatical, ¿no? En sus 3 formas. Bien. Luego, ¿qué dice acá? Cuando dice 3 formas se refiere, pues, afirmación, negación, pregunta. Además, el texto debe tener oraciones en pasado, claro, ya. Muy bien. Entonces, chicas, vamos a explicar con paciencia. ¿Ya? Ustedes pueden hacer preguntas, de hecho. Empezaríamos hablando de lo que es un párrafo. Sencillamente, un párrafo, vamos a ir escribiendo, es un conjunto de oraciones. En un párrafo digamos, haber, no sé, depende, 5, 10, 15, 20 oraciones. Puede haber una variedad de oraciones. La cantidad lo elige el que escribe. La cantidad lo elige el que escribe. ¿Por qué? A ver, acá vamos a explicar por qué. Porque mira, vamos a suponer que tú haces una carta en la cual explicas diferentes puntos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú has viajado y hablas en una carta acerca de tu viaje. Entonces empiezas diciendo de la siguiente manera. La semana pasada viajé a la ciudad de Lima. Profesor, buenas tardes. Hola, hola. Viajé a la ciudad de Lima en un bus de la agencia Flores y salí a las 6 de la mañana, llegué a Lima a la 1 de la tarde y
el viaje fue muy bonito, tranquilo, felizmente, sin novedad. Punto. Punto aparte. ¿Por qué punto aparte? Porque ya no vas a hablar de cómo te fue en el viaje, sino sencillamente vas a hablar ahora qué has hecho en Lima. Punto aparte. Pero si tú sigues hablando del viaje, tú sí pones punto seguido y dirías, ¿no? Por ejemplo, durante el viaje conocí a unos amigos, a unas personas, por la ventana veía paisaje, qué sé yo, porque estás hablando de ese momento del viaje, ¿no? Pero ahora vas a cambiar, ya no vas a hablar de el viaje, cómo te fue, ¿no? Entonces, punto aparte. En el punto aparte es otra idea, pero que está relacionado al viaje, por supuesto, pero es otra idea. Por ejemplo, puedes poner, ¿no? Punto aparte. Estando en la ciudad de Lima, pude visitar a unos familiares que hace tiempo no los veía, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de los familiares un poco. Punto aparte. Ahora vas a hablar lo que has comprado, lugares que has conocido, etcétera. Entonces, cada párrafo tiene una idea. Eso es lo que vamos a poner acá. Ponemos así, cada párrafo debe tener una idea. Así como cada oración tiene una idea, un conjunto de oraciones hace un párrafo. Por ejemplo, tú empiezas a escribir una oración. Cuando se trata de inglés, no hagamos oraciones largas. Oraciones cortas. Ya, haces una oración, puedes unir la otra oración que viene con un conector. O puedes unir con un punto seguido. Ahora viene eso de los signos de puntuación. Signos de puntuación, sencillamente, como ya ustedes saben, por ejemplo, tenemos la coma, ¿cierto? La coma que demuestra una pausa. Esa es la coma. La coma demuestra una pausa. Punto seguido. Aunque acá debo poner mayúscula en la L de acá. Ya. La coma demuestra una pausa. Por ejemplo, estamos hablando. Punto seguido. Punto seguido. Indica también una pausa. A ver un ratito que está entrando Yanina. Indica también una pausa y la terminación de una idea. Disculpe la Hola, tardanza. hola. De la terminación, acá vamos a separar esto. La terminación de una idea. Claro, porque si tú dices, el niño juega en el campo, esa es una idea. Es una oración. ¿Ya? Entonces la coma demuestra una pausa, punto seguido, indica también una pausa y la terminación de una idea. Pero entre la coma vamos a poner, ponemos la comita. Hola, hola, Yesenia. Sirve para separar, la coma estamos hablando, elementos dentro de una oración. Todos esos requisitos tienen que reunir un texto. Porque, chicas, yo he visto que algunos alumnos escriben y escriben sin ton ni son. Claro que están hablando de lo que le ha pasado, pero que no tiene coherencia, porque no le ponen coma, punto, no separan punto aparte, etcétera, ¿no? Cuando dice que la coma demuestra una pausa y sirve para separar elementos dentro de una oración, significa que tú dices, ¿no? Ayer fui al mercado y compré verduras, coma, fruta, coma, carne, coma, etcétera, ¿no? Entonces, mira, ha separado verduras, coma, frutas, coma, y una pausa pequeña, ¿no? Por lo tanto, esos son elementos dentro de una oración. Y punto seguido
indica que ha terminado tu oración, lo que querías decir, una idea, pero ahora quieres hablar de otra cosa, es otra oración. Pero todavía no termina el párrafo, porque el conjunto de párrafos que tú eliges va a demostrar una idea completa. Bien, ahora vamos a poner el punto y coma. El punto y coma también indica pausa, de hecho, también indica pausa, ¿ya? Y por lo general, se coloca delante de, vamos a poner así, hay unas palabras que se llaman palabras puente o palabras que sirven para continuar hablando, ¿no? Se le llama también palabras adversativas, ¿ya? Pero vamos a hablar de lo más sencillo. Y por lo general se coloca delante de palabras como, así sería más sencillo, como, por lo tanto, esa es una expresión adversativa, coma, en consecuencia, coma, sin embargo, coma, etcétera. Cuando tú vas a colocar estas palabras, entonces colocas punto y coma, colocas la palabra por lo tanto, en consecuencia, sin embargo, etcétera, luego una coma y sigues hablando, ¿no? Claro, porque tú estás diciendo, yo fui a comprar tal y tal cosa, ¿no? Punto y coma. Por lo tanto, ahorré un poco de dinero porque felizmente encontré productos a buen precio. Punto. ¿No? Por lo tanto, coma, etcétera. Algo así, ¿no? Ahorré un poco de dinero, o por lo tanto, gasté más de lo esperado, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora ponemos punto final. Con esos 4 es suficiente. Punto aparte mejor, porque después va punto final. Punto aparte. Ya. El punto aparte indica la terminación de un párrafo. De un párrafo. Claro, le estoy diciendo que en un texto puedes explicar 4 cosas. Cada cosa es un párrafo. Y ese párrafo tiene 5, 6, 10 oraciones. ¿Ya? Termina lo que tú quieres explicar de manera ordenada, vas a explicar otro punto, punto aparte. Es otro párrafo. Y punto final es para indicar que ha concluido el texto. Claro. Y así, miren. Entonces leemos. Párrafo, un párrafo es un conjunto de oraciones. Puede haber una variedad de oraciones dentro del párrafo, por supuesto, ¿no? La cantidad lo elige el que escribe. Cada párrafo debe tener una idea clara, ¿no? Vamos a poner una idea clara. Muy bien. Signo de puntuación. La coma demuestra una pausa. Sirve para separar elementos dentro de una oración. Punto seguido indica también una pausa y la terminación de una idea. El punto y coma también indica por lo general pausa. Acá me faltó, ya ves. Y se coloca delante de palabras como, por lo tanto, en consecuencia, sin embargo, etc. Punto aparte, el punto aparte, a ver, vamos a poner acá con mayúscula, punto aparte. Entonces ponemos el punto aparte, indica la terminación, acá he puesto 2 veces la terminación, mire, ¿ve? Indica la terminación de un párrafo. Por eso hay que revisar siempre cuando uno elabora un texto, hay que revisar.
Punto final es para indicar que ha concluido el texto. Muy bien, ahora sí ya quedó la idea completa de lo que estoy explicando, ¿no? Por ejemplo, todo esto es un párrafo, signo de puntuación, es un párrafo. Bien, los conectores. Ahora hablemos de los conectores. Los conectores sirven para unir oraciones, unir palabras, podemos poner primero, coma, oraciones. Y darle sentido a ver que entre un Lisbeth Román, a lo que se está hablando por escrito. Claro, porque tú estás hablando por escrito. Los conectores sirven para unir palabras, oraciones y darle sentido a lo que se está hablando por escrito. Muy bien. Ya sabes que los conectores en inglés son, por ejemplo, los más comunes, ¿no? Vamos a poner acá, conectores más comunes. Dos puntos, and, coma, but, coma. Tenemos, por ejemplo, tenemos when. When se usa también como conector, por el caso. Tenemos otro conector, because. Tenemos while. So, etcétera. ¿Ya? Bien, los tiempos gramaticales ahora. Este es otro aspecto importante. Los tiempos gramaticales, de hecho, porque cuando hablamos en un texto, tenemos que usar diferentes tiempos gramaticales. No siempre vas a hablar en presente, ¿no? Ni siempre vas a hablar en pasado. Por lo tanto, decimos así, los tiempos gramaticales son presente simple, coma, presente progresivo, coma, pasado simple, otro que hemos hecho, futuro, y hemos llegado hasta presente perfecto. La semana pasada hemos hecho. Muy bien. Ahora bien, en inglés hemos explicado la diferencia del uso del verbo to be con relación a los demás verbos. Rapidito nomás vamos a explicar eso. Pongo como punto acá. Diferencia entre el uso del verbo to be con relación a los demás verbos. Esto ya lo he explicado, pero vale la pena recordar. Bien, diferencia entre el verbo to be con relación a los demás verbos. Esto es importante en inglés, chicas, porque el verbo to be tiene sus propias reglas. En cambio, los demás verbos tienen otras reglas que no tienen nada que ver con el to be. Bien, cuando hablamos de to be, estamos hablando, por ejemplo, en presente, dos puntos, am, coma, is, coma, y are. Muy bien. En pasado, dos puntos, was y were. En participio pasado, así se le llama, dos puntos, be. Mire, esto es exclusivo del verbo to be. En presente, am, is, are. En pasado, was, were. En participio pasado, been. Muy bien. En cambio, los demás verbos, dos puntos, utilizan auxiliares. Primero pongo reglas,
entre paréntesis 3, en la tercera persona singular. ¿Sí o no? Mire, las reglas gramaticales del presente simple solamente va a aplicarse en la tercera persona singular y en afirmativo. Y en afirmativo. Eso es importante. Los demás verbos utilizan reglas en la tercera persona singular afirmativo, ¿no? Por ejemplo, ponemos acá algo más. Utilizan reglas, vamos a poner acá, en presente simple, porque hay presente perfecto, ¿no es cierto? Hay una diferencia. ¿Ya? Muy bien. Los demás verbos utilizan reglas en presente simple, 3, entre paréntesis, en la tercera persona singular y en afirmativo. Muy bien, eso ya ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, decimos que a los verbos se le agrega una S, pero no a todos, a la mayoría, ¿no? Se le agrega una S en la tercera persona. Por ejemplo, si decimos, a ver, my brother, y usamos el verbo work. A ver, work. Ay, disculpe que estoy escribiendo mal, no sé qué pasa. Ya, con S. Le ponemos S a work y acá con minúscula. Ya, entonces mi hermano trabaja, dice allí. ¿Ya? My brother works, por ejemplo, decimos en Lima, ya. En Lima. Punto. Muy diferente a decir, por ejemplo, yo trabajo en Lima. I work in Lima. Punto. O you work in Lima. Miren la diferencia. Acá dice, mi hermano trabaja en Lima, yo trabajo en Lima, tú trabajas en Lima. Entonces, acá le hemos agregado la S por motivo que my brother es tercera persona singular y estamos hablando en afirmación. ¿Por qué es importante recalcar eso? Porque en negación no. Pero bueno, acá yo trabajo en Lima, no se agrega S. Porque yo no soy tercera persona, yo soy primera persona. Tú eres segunda persona y el verbo no va con S ni acá ni acá. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, negación. Vamos a poner en las mismas oraciones. Las voy a seleccionar y luego copiar y pegar. ¿Ya? Porque eso es lo que vamos a hacer acá. Ya. Mire, ahora voy a decir, mi hermano no trabaja en Lima. Y aquí entra el auxiliar. ¿Ya? Vamos a poner does not y la S lo borro. Ya no funciona allí la regla porque la regla dice que en afirmativo. ¿Y esto qué es? Negativo. Ahora, yo no trabajo en Lima, no va a emplear el auxiliar does, ¿no? Sino I do not. Listo, nada más. Tú no trabajas en Lima, va a ser you do not. ¿Ya? ¿Vieron la diferencia? Ahora, vamos a poner la pregunta. ¿Trabaja mi hermano en Lima? Entonces ponemos el does adelante. Y luego viene my brother. Muy bien. Ahora viene, tú trabajas en Lima. Bueno, yo no puedo preguntarme yo mismo, ¿no? Tú. Entonces tú vas a trabajar con do. You work in Lima. Mire. Entonces, does my brother, y acá me faltó el verbo trabajar. Ya, muy bien. Does my brother work in Lima? Do you work in Lima? Bien, entonces acá están las tres formas. Afirmación, negación, interrogación. Pero las tres formas están en presente simple.
Esa es la diferencia. Muy bien, a ver, vamos a ir escribiendo acá. Hemos dicho que en presente, no, acá, los demás verbos utilizan reglas en presente simple, en la tercera persona singular y en afirmativo. Acá está. Esto nada más, ¿ya? Se está aplicando la regla de agregar una S. Pero ¿qué pasa si hacemos un verbo diferente? O utilizamos un verbo diferente, ¿no? Decimos, por ejemplo, Jimmy va a trabajar. Entonces, para decir va, debo usar el verbo go, pero como termina en o, le debo agregar es. Y para decir a trabajar, pongo to work. Ya está. Jimmy va a trabajar, dice Jimmy goes to work. Ahora vamos a decir yo voy a trabajar. I go to work. Ahora voy a decir tú vas a trabajar. Muy bien. Entonces, observe la diferencia. ¿Dónde va agregado es? En la tercera persona singular. Afirmativo. Acá hemos agregado. ¿Por qué hemos agregado es? Porque el verbo termina en o. Esa es la respuesta. ¿Y quién lo usa? Tercera persona, Jimmy en este caso. Y está en afirmativo, repito. Acá está en afirmativo, pero no es tercera persona, es yo, primera. Es tú, segunda. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a negar. Decimos, Jimmy. Y vamos a emplear el does, ¿no es cierto? Not. Y el verbo ir, go, solito. Jimmy does not go to work. Jimmy no va a trabajar, dice ahí. ¿Y qué pasó con la ES? Ya no va. ¿Por qué? Porque es negación. Muy bien. Yo no voy. I do not go to work. Yo no voy a trabajar. Tú no vas a trabajar. You do not work. Tú no, perdón, acá me falta el go. You do not go. Ahora sí viene el work. Listo. Muy bien. Ahora vamos a preguntar. ¿Va Jimmy a trabajar? Entonces ponemos does, luego Jimmy. Does Jimmy go? A ver. To work. Y signo. ¿Ya? Y you. ¿Tú vas a trabajar? Sería. Do you go to work? Muy bien. A ver, chicas, hasta ahí está claro esto que estamos revisando. Para elaborar un texto vas a utilizar todo esto. Vas a cambiar de persona, etcétera. A ver, vamos a preguntar en primer lugar a Sofía. Sofía, quiero saber tu opinión en primer lugar. Esta explicación que estoy haciendo desde acá, mira, ve. ¿Ya? ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? ¿Estás entendiendo? ¿Está fácil? A ver, Sofía Muñoz. Profesor, sí, con su explicación estoy entendiendo. Ya. Y estás viendo la diferencia con el uso del verbo to be, ¿no es cierto? Porque mira, ahora si agarramos, nos concentramos en el verbo to be, hemos dicho am, is, are, se usa para conjugar en presente, entonces tenemos que hacer esto, ¿no? A ver, tenemos que hacer esto, decimos, yo voy, perdón, yo soy, I am. Pero algo importante, I am no solamente significa yo soy, también significa yo estoy. ¿Por qué? Sencillamente porque el verbo to be significa ser o significa estar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, no? Si yo digo, I am a teacher, entonces la traducción que le voy a dar es, yo soy un profesor. Pero si yo digo, I am in class, yo estoy en clase. Entonces, yo soy un profesor, yo estoy en clase. La palabra I am
tiene acá una traducción diferente y acá tiene una traducción diferente. ¿Y a qué se debe? Se debe al predicado o al complemento que está acá al lado. ¿Ya? ¿Qué se dice en este caso, no? I am a teacher. ¿Qué se dice el sujeto? Que es un profesor, ¿no es cierto? ¿Y qué se dice acá del sujeto? Que está en clase, ¿no es cierto? Muy bien. Y si fuera en tiempo pasado, ahí lo copiamos esto, sencillamente lo copiamos y lo pegamos acá. Para convertir a tiempo pasado, borraría am y coloco was. De igual manera, acá coloco was y borro. Entonces, ¿qué dice acá? Yo era un profesor, yo estaba en clase. Pero los dos utiliza I was, I was. ¿Por qué esto es así? Porque el verbo to be tiene dos traducciones en español. Ser, estar. Muy bien. Y is lo va a utilizar la tercera persona, que es ella. Si yo no quiero decir ella, digo María. ¿Ya? María es. Y pongo María is. María es mi hermana. My sister. Si pongo nuevamente María is, pongo por ejemplo, está en el mercado. Is in the market. Entonces, en el primero está traduciendo como es, ¿no es cierto? Y en el segundo ya no como es, sino como está. Y se escribe igualito. ¿Ya? Y si pusiera en pasado, sería María was my sister. María was, acá falta el in the market, en el mercado. ¿Ya? Muy bien. Y are lo va a utilizar you, lo va a utilizar where, perdón, lo va a utilizar we y lo va a utilizar they. ¿Ya? You are a student. ¿Qué dice ahí? Tú eres un estudiante. Y si pongo you are my friend, tú eres un estudiante, no, acá voy a poner you are in the kitchen. Y ahí lo cambiamos. Muy bien. Entonces ponemos acá you are a student, tú eres un estudiante. You are in the kitchen, tú estás en la cocina. Ahora sí. Entonces el are lo empleamos para you, para we, para they. ¿Ya? We decimos nosotros, they, ellos o ellas. ¿Ya? Entonces, si quisiera, primero voy a hacerlo de acá. Poner el pasado de estas tres oraciones, sencillamente, igual que hice hace un ratito, pongo was. Era mi hermana. Y acá estaba en el mercado. ¿Ya? Muy bien. Y acá va a ser, pues, you are. Entonces, en pasado, miren lo que va a hacer ahora en tiempo pasado. Colocamos acá. Tú eras un estudiante. Where. ¿Ya? Y tú estabas en la cocina. Where. Muy bien. Estas mismas oraciones se pueden convertir a negación. Si digo yo no soy un profesor, coloco not. I am not a teacher. Yo no estoy en clase. I am not. Etcétera. Acá, yo no era. I was not. Yo no estaba. I was not. Acá igual, ¿no? María no es mi hermana. Is not. Y así.
Muy bien. En pregunta, por ejemplo, sería, ¿es María o está María en el mercado? Is María in the market? Signo. Is María in the market? ¿Está María en el mercado? Hablando de una oración con are. ¿Estás tú en la cocina? Are you in the kitchen? Muy bien. Y si quieres hablar en pasado, acá pondrías was. Estaba María en el mercado. Y acá quieres decir, ¿estabas tú en la cocina? Were you in the kitchen? Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahora? Le vamos a preguntar a Yanina. ¿Qué te parece la explicación que estamos haciendo a manera de repaso para que puedan elaborar un texto libre? Sí, profesor. Está claro, Justo ¿no? todavía ingresado un poquito tarde. Sí, sí, no te preocupes. Como estamos grabando, no hay problema porque ahorita Sí, eso vamos lo voy a... a ver por el YouTube. Claro, vamos a poner la grabación dentro de un ratito. Nos queda un poquito de tiempo. Pero para seguir explicando, van a hacer clic en el mismo enlace, ¿no? El mismo link y seguimos explicando un poquito más. Pero les leo desde un comienzo. En esta tarea se debe elaborar un texto de unos 5 párrafos, teniendo en cuenta los signos de puntuación, los conectores, los tiempos gramaticales que hemos estudiado, entre ellos el futuro con el uso de will y going to. También en dicho texto debe ir el presente simple en sus 3 formas, es decir, afirmativo, negativo, interrogativo. Además, el texto debe tener oraciones en pasado simple, en presente progresivo, presente perfecto, etc. En clase se explicará lo que estamos explicando justo, ¿no? Párrafo, ¿qué es un párrafo? Acá está todo explicado. Ahora bien, hablando de el progresivo, vamos a hacer acá progresivo. Mi hermano trabaja en Lima. Yo quiero hablar en progresivo, debo colocar el is acá. Y borro la S y pongo ING. Ya se convirtió ahora en progresivo. Mi hermano está trabajando en Lima. Yo estoy trabajando en Lima. Pongo am y acá ING. Eso está recontra fácil, ¿no? Etcétera. Si tú quieres decir, tú estabas trabajando en Lima, entonces acá vas a poner were working. ¿Ya ves? You were working in Lima. Tú estabas trabajando en Lima. Y así. Eso sería progresivo. Ahora, a ver, por si acaso, falta un minuto. Si se va el Zoom, de hecho se va a ir, hacen clic en el mismo enlace, ¿ya? Yo voy a seguir hablando, me voy a olvidar, de repente me quedo hablando al aire, pero me doy cuenta porque se desaparece el Zoom y abro nuevamente el Zoom y ustedes hacen clic, ya le dije, en el mismo enlace. Bien, hablemos en tiempo pasado. Vamos a utilizar, aunque ya aquí he hablado en pasado con el to be, pero vamos a hablar de los demás verbos, porque hemos dicho que los demás verbos utilizan sus propias reglas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces voy a copiar todo esto y lo voy a hacer en tiempo pasado. ¿Ya? Acá en esta parte de acá, a ver, un ratito, vamos a hacerlo de nuevo, desde acá. Hasta acá.